Resumen de la lección 1 del primer trimestre del 2020, programada para el 4 de enero. De leer a entender, para memorizar. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Hechos capítulo 8, verso 30. El estudio para este trimestre está basado en las profecías del profeta Daniel, y para que podamos entenderlo, debemos considerar algunos puntos importantes para que nos guíen bien en el estudio de estas grandes profecías. Primero, el centro del libro es Jesús. Jesús es el centro del libro de Daniel, así como también de todos los demás libros de las Escrituras. Segundo lugar, la estructura literaria. La belleza literaria nos ayuda a entender el enfoque principal del libro. Tercero, la diferencia con otras profecías. Debemos distinguir las profecías clásicas y las apocalípticas para que no nos confundamos. Cuarto, sus períodos de tiempo. Los perfiles proféticos de Daniel abarcan largos períodos y se miden según el principio de día por año. Y número 5, la aplicación a nuestra vida personal. Estas profecías no solamente transmiten información profética, también son profundamente relevantes para nuestra vida personal actual. Domingo 29 de diciembre. Cristo, el centro de Daniel. Lucas capítulo 24, verso 27. Se relata la historia después de la resurrección de Jesús, cuando él iba de camino a Emaús, que se encontró con algunos de sus discípulos. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y San Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En cada una de las secciones del libro de Daniel, ya sea profética o histórica, podemos ver una referencia bien explícita relacionada con Jesús y su ministerio. En el capítulo 1, Jesús, al venir a la tierra, como fue creciendo en sabiduría, así como lo hizo Daniel, dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En el capítulo 2, el reino de Jesús reemplazará a todos los demás reinos. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel capítulo 2, verso 44. Capítulo 3, Jesús caminó en el horno de fuego en medio de sus amigos. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses, exclamó Nabucodonosor. En Daniel capítulo 3, verso 25. En el capítulo 4, Jesús retira a Nabucodonosor de su reino por un tiempo, hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Daniel capítulo 4, verso 25. En el capítulo 5, el juicio y muerte del rey Belsasar y la caída de Babilonia muestran la victoria de Jesús en el tiempo del fin. En el capítulo 6, el complot contra Daniel se asemeja al complot de los sacerdotes y fariseos en contra de Cristo. El capítulo 7 relata cómo Jesús, el Hijo del Hombre, al final de los días recibe el reino y reina sobre su pueblo. El capítulo 8 nos muestra a Jesús como el gran sumo sacerdote, ministrando en el santuario celestial. En el capítulo 9 nos presenta a Jesús como el gran sacrificio del nuevo pacto entre Dios y su pueblo. En los capítulos 10 al 12 nos encontramos a Jesús como el comandante en jefe que lucha contra las huestes del mal y rescata a su pueblo. Lunes 30 de diciembre. La estructura de Daniel. Salmo 9, 7 al 10. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.
El libro de Daniel fue escrito en hebreo y arameo. La sección escrita en arameo abarca los capítulos 2 al 7. Estos capítulos tienen una estructura paralela. A. Visión de los imperios mundiales en el capítulo 2 y visión de los imperios mundiales en el capítulo 7. B. Dios libera del horno de fuego y Dios libera del foso de los leones, capítulo 3 y capítulo 6. Y 6. Juicio sobre Nabucodonosor y juicio sobre Belsasar, capítulo 4 y el capítulo 5. En el libro de Daniel hay 4 ciclos proféticos que son repeticiones de una estructura básica general. Al final, esta estructura nos muestra la suprema sabiduría de Dios, aunque cada esquema profético principal transmite una perspectiva distinta. Juntos cubren el mismo periodo histórico, que se extiende desde el tiempo del profeta Daniel hasta el fin. Daniel 2. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, se instaura el reino de Dios. Daniel capítulo 7. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, juicio celestial que conduce a la tierra nueva. Daniel capítulo 8 y 9. Medo-Persia, Grecia, Roma, purificación del santuario. Daniel capítulo 10 al 12. Medo-Persia, Grecia, Roma, Miguel se levanta. Martes 31 de diciembre. Profecías apocalípticas en Daniel. Las profecías de Daniel pertenecen a la categoría de profecía apocalíptica, mientras que la mayoría de las otras profecías del Antiguo Testamento pertenecen a la categoría de profecía clásica. Las profecías apocalípticas tienen 3 características especiales que las diferencian de las profecías clásicas. Número 1. Visiones y sueños. Dios usa principalmente sueños y visiones para transmitir su mensaje al profeta. En la profecía clásica, el profeta solamente recibe directamente la palabra de Jehová. Número 2. Simbolismo compuesto. Dios muestra símbolos e imágenes que están más allá del mundo de la realidad humana, como animales híbridos o monstruos con alas y cuernos. Y número 3. Incondicionalidad divina. Son incondicionales. Dios revela el surgimiento y la caída de los imperios. Estas profecías se basan en la presciencia y la soberanía de Dios y se cumplirán independientemente de las decisiones humanas. Estos géneros de profecías muestran que Dios usa una variedad de perspectivas para comunicar la verdad profética. Este conocimiento nos ayuda a apreciar mejor la belleza y la complejidad de la Biblia. Además, este conocimiento nos ayuda a interpretar las profecías bíblicas de una manera que sea compatible con toda la inspiración de las Escrituras. Miércoles 1 de enero. La escala de tiempo de Dios. Existen 3 formas de enfocar la interpretación de las profecías de Daniel. Primero, preterismo. Todos los acontecimientos ocurrieron en el pasado. El libro de Daniel se escribió en el siglo II antes de Cristo, dicen ellos. Segundo, futurismo. Todos los acontecimientos ocurrirán en el tiempo del fin. Y tercero, historicismo. Se presenta el desarrollo de la historia humana desde Daniel hasta el tiempo del fin. El libro de Daniel se escribió en el siglo VI antes de Cristo, no en el II, como interpretan los preteristas, así que hay que desechar esta interpretación. Los futuristas, que aseguran que todos los acontecimientos ocurrirán en el tiempo del fin, tienden a hacer interpretaciones imaginarias, así que también quedan descartados. La interpretación de los historicistas es más consistente al presentar el desarrollo de la historia humana desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo del fin. La interpretación histórica de los símbolos de Daniel es consistente por diversas razones. Número 1, la secuencia de los imperios repetida en Daniel 2, 7 y 8 es coherente con la historia. Número 2, los periodos de tiempo, 1260 días o 490 años, pueden aplicarse a la historia según el principio de día por año.
Jesús aplicó Daniel capítulo 9 versos 26 y 27 a la destrucción de Jerusalén, según Mateo 24, 15 y 16 y Lucas 21, 20 y 22. En Daniel 9, 26 leemos: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En Mateo capítulo 24, versos 15 al 16, el Señor dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Profecía cumplida según Jesús. Tanto los padres de la Iglesia como los reformadores utilizaron el enfoque historicista. Este método muestra cómo Dios obra a lo largo de los siglos de la historia humana hasta consumar el plan de la salvación. Jueves 2 de enero. La importancia contemporánea de Daniel. Cuando enfrentemos pruebas, sufrimientos y oposición, podemos mirar hacia atrás a lo que Dios hizo por Daniel, José y Esther. Podemos estar seguros de que Dios continúa siendo nuestro Señor y que no nos abandona ni siquiera en medio de nuestras pruebas y tentaciones. Dios dirige el curso de la historia. A veces nos sentimos preocupados por un mundo confuso y que está lleno de violencia. Pero el mensaje de Daniel es que Dios tiene el control. En cada capítulo de Daniel se recalca el mensaje de que Dios dirige el flujo de la historia. Daniel y sus amigos sirven como modelos para la vida en una sociedad que posee una visión a menudo en desacuerdo con la palabra de Dios. No comprometamos nuestra fe, permanezcamos fieles a nuestro compromiso con Dios, así como lo hizo Daniel. Seamos útiles tanto al Estado como a la sociedad. Leo del libro La Educación, página 173. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y la proeza del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso, que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Este ha sido el resumen de la lección número 1 del primer trimestre del 2020. Dios les bendiga. Les habló el pastor Rafael Portillo.